Máquina de rayos. Vale, pues José y yo, que soy Sara, vamos a explicaros lo básico que hay que saber del rayo mucho antes de irte con el paciente o con el cadáver en este caso, pues hay que saber lo básico, qué es lo que usamos, por qué lo usamos, cómo lo tenemos que usar mejor y cuál es la mayor rentabilidad que le podemos sacar para que nuestras técnicas sean lo más seguras posibles, lo más rápidas y lo más eficaces y eficientes. Entonces, antes que nada, protección básica. Mandil de rayos, peto, ¿vale? Cuello y gafas, que en este caso no las tenemos, pero son indispensables porque lo que más sufre con los rayos, o sea, con la radiación y la dispersión, es la córnea, desde luego. Entonces, cuando estamos ya vestidos y listos para empezar con el rayo, hay que recordar que siempre tenemos que llevar un dosímetro, que José nos va a explicar dónde se pone. Sí, el dosímetro, aunque hay mucha gente que se lo ponga por fuera del mandil, lo importante de saber es tiene que medir la radiación real que nos llega al cuerpo. Entonces, siempre debajo del mandil, si tenemos un bolsillo de solapa o bien enganchado en el pijama, por dentro del mandil. Eso es una medición real de lo que nos va a llegar de dosis. Vale, perfecto. Y entonces ahora nos enfocamos en la máquina de rayos, que es el elemento indispensable que necesitamos para nuestras técnicas. Si veis, también cuenta con sus dosímetros, ¿vale? Y luego, pues las partes que nosotros tenemos que saber como médicos o como intervencionistas es que aquí está el tubo de rayo, o sea, el haz del rayo sale de aquí, que no de aquí, y esta parte del rayo se llama el intensificador, que es lo que recibe la imagen como tal. Entre medias se posiciona el paciente y de ahí vamos a lograr pues la imagen que queremos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Una de las cosas muy importantes es la dispersión del rayo, porque el haz de rayo sale como un cono invertido desde aquí y llega al intensificador, pero todo lo que ponemos entre medias del rayo pues crea una dispersión de la radiación, que es lo que nos puede afectar a nosotros, que eso se nos lo puede... Sí, los rayos son fotones, son ondas electromagnéticas que salen, como ha dicho bien, del tubo de rayos y salen muy colimadas. Realmente es un haz muy pequeñito el que sale de aquí que va agrandando. Si ponemos algo en medio, cuando llegue aquí el cono ya va a haber crecido. Por tanto, cuanto más cerca esté el artefacto que pongamos del tubo, va a haber más magnificación, pero también va a haber menos resolución espacial, que es lo que nosotros hay que conjugar un poco las dos cosas. También sabemos que cuanto más cerca es un tamaño más real, veremos más campo, por ejemplo en un abdomen, en una columna. Si acercamos más el intensificador al cuerpo, veremos más niveles vertebrales. Y después, el tema de la dispersión siempre se coloca debajo porque el mayor porcentaje de radiación dispersa va en una angulación de 45 grados. Es el mayor porcentaje por estudios y por mediciones que se hacen en este tipo de cosas. ¿Qué conseguimos así? Que toda la dispersa nos vaya a rebotar a zonas menos sensibles, son los pies o las piernas, en esta posición. Luego, claro, hay varias posiciones que hablaremos para... Vale. Bueno, pues una vez estamos protegidos y conocemos ya bien nuestro rayo y nuestro técnico, pues hay que saber que ellos nos pueden ir aconsejando otras cosas que nos pueden ayudar a radiarnos mucho menos y a optimizar bastante nuestra imagen para poder trabajar mejor. Entonces, cuando ponemos algo entre medias, luego lo veremos en la pantalla, nos puede aparecer o una imagen muy grande de una estructura que es la que queremos ver, o bien que nos sobra un poco de espacio, y para eso pues existen técnicas como la colimación o darle un poco de zoom, que no sé si lo explicamos ahora o lo explicamos después con el cadáver. Bueno, si queréis, luego vemos el display de la máquina y vamos orientando los diferentes tipos de modificación de imagen, porque claro, la imagen que te sale luego la podrás modificar, girar, poner colimación, o sea, y en cuanto a salvar dosis, lo más importante son, como dices, colimación o una lupa. Hay varias técnicas, poner técnica libre, que yo uso mucho esa. Luego lo miramos entonces cuando estemos con el cadáver. Y de lo más importante, aparte para minimizar la radiación, es sobre todo la distancia que tenemos que tener del rayo. Cuanto más cerca estemos del rayo, más nos vamos a radiar. Cuanto más lejos estemos, menos nos vamos a radiar. Y luego que la posición más segura siempre es la del técnico, o sea que nosotros casi siempre estamos al lado contrario, pero si nos ponemos a este lado, vamos a recibir mucha menos dosis de radiación.
Y luego, ya conocemos un poco las pautas básicas, José nos puede enseñar, cuando nosotros nos vamos a mover con el paciente, pues podemos mover el rayo de diferentes maneras. Una es el oblicuo, ¿vale? Sería esta. Luego os enseñamos cómo... Tiene un freno hacia oblicuo, que también te llega hasta lateral. Ambas oblicuas. Hay que tener en cuenta que hacia este lado solo suelen tener 20-25 grados los arcos. Eso depende. Hay otros arcos que son orbitales, que pueden incrementar un poquito más, pero no es el caso de la mayoría. Después, este freno nos va a hacer la báscula cráneo-caudal para ver una angulación. Por ejemplo, si queremos ver el platillo de una vértebra determinada por la lordosis o la cifosis, con esto salvamos y vemos en concreto la vértebra. También conviene eso, el saber qué tipo o qué nivel vamos a ver en el caso de columna o las angulaciones en cada caso concreto. José, y cuando yo te pido caudocraneal o craneocaudal, ¿cómo te lo tengo que pedir? Sí, O sea, ¿cómo es? Eso es mejor el concertarlo con el técnico antes, porque si somos estrictos, esta sería una craneocaudal. ¿Por qué? Porque el emisor está abajo, entonces está más cerca del cráneo si la cabeza está en ese lado. Pero físicamente o estéticamente parece que es caudocraneal, porque nuestra imagen siempre va de arriba abajo. Hablarlo antes con el técnico para ir directos. Pero vamos, la correcta esta sería cráneo-caudal. Cráneo-caudal. Si los pies del paciente estuvieran aquí y la cabeza aquí. Eso es. Vale, aparte del oblicuo y del cráneo-caudal o caudocraneal, el rayo nos puede dar un par de movimientos más que consisten en... Sí, este simplemente aproxima hacia craneal o hacia caudal. Hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es orbitar el rayo, no estamos desplazándolo, ¿vale? Entonces, en la imagen lateral, en la imagen AP, no se vería, simplemente me gira un poquito la imagen, pero en la lateral habría desangulado totalmente. Si estoy totalmente perpendicular a una vértebra y la quiero ver en lateral, lo ideal es usar el desplazamiento lateral, ¿vale? Y después el otro movimiento que hay es simplemente para centrar o sea, ir hacia medial, hacia lateral o hacia... Y por último hacia arriba y hacia abajo. Y luego subir o bajar el arco, que como hemos dicho antes, si acercamos el intensificador se va a ver más campo. Es muy importante tener en cuenta todos los movimientos potenciales que tiene el rayo, porque al final lo que nos genera esto es una imagen bidimensional de un cuerpo que es tridimensional, y realmente esa es la gran dificultad que tenemos cuando usamos un rayo para pinchar a un paciente. Entonces hay que ir pensándolo todo y qué es lo que yo voy a ver cuando hago esto con el rayo, cuando hago esto o cuando hago esto. Todo eso hay que pensarlo antes de hacerlo, porque si no, el problema que vamos a tener es el que tenemos siempre de pongo mi aguja y ya no sé qué hacer con ella. Y yo creo que eso es lo básico, ¿no? Muy bien, sí. ¿Preguntas? Corten.